historiadores en la FES Acatlán responde a una necesidad imperante de formar profesionales no solo rigurosos en su investigación, sino también competentes comunicativamente. Al dotarlos de las habilidades para combinar voz, música y efectos sonoros, se les prepara para ser divulgadores activos y persuasivos de la memoria histórica. En resumen, las competencias comunicativas ligadas a la generación de contenido radiofónico contribuye a la formación de historiadores más capacitados para realizar divulgación de manera crítica, rigurosa, pero también creativa y dinámica que atraiga a otros públicos. Incluir el trabajo mediático en los planes de estudio o de manera extracurricular, como es el caso de este curso, resulta una apuesta pedagógica significativa. Asimismo, en términos de formación académica, ante el escenario donde prevalecen las fake news y la constante manipulación también de los hechos históricos de acuerdo a fines políticos, pues las competencias comunicativas del historiador son una herramienta de defensa intelectual a partir de la autoridad y credibilidad. Un historiador que domina los elementos base de la producción de radio puede ser también una fuente creíble frente a narrativas históricas simplistas o sesgadas difundidas por no especialistas, que esto pues también sucede mucho. También hablamos de narrativas fundamentadas. Es la capacidad de contar la historia de manera atractiva pero rigurosa, y esto ayuda a que los hechos documentados prevalezcan sobre los mitos y las interpretaciones tendenciosas. El fomento también al pensamiento crítico. Al presentar las complejidades y las múltiples perspectivas del pasado o de los hechos analizados de forma clara, el historiador dota al público de las herramientas necesarias para analizar críticamente el presente. Nosotros apostamos en este curso por circuitos comunicativos, es decir, emisores, mensajes y receptores, y aquí está la participación del estudiante que cursa o que confía en esta apuesta. Finalmente, pues como pueden ver, la radio es una herramienta viva y un recurso pedagógico que puede contribuir al fortalecimiento del perfil del historiador en las tareas de divulgación. La radio no consideramos va a tener larga vida, aunque esté en las nuevas tecnologías, ¿no? Tiene larga vida, tiene toda una posibilidad creativa, y además de que parte de una experiencia que los alumnos de historia en 4 emisiones me han permitido corroborar. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra María Luisa, pues dejó sembradas por ahí algunos elementos para el diálogo posterior a las presentaciones. Ahora le damos turno a la licenciada Tamara Gabriela Aranda Ramos, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, quien presentará la radio pública como medio para la divulgación de la historia. Tamara Aranda es licenciada en Historia por la FES Acatlán, UNAM. Ha sido historiadora militar en el Archivo Histórico Militar de México, SEDENA. Formó parte del tercer Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Fue coordinadora de Incidencia y Comunicación en Sin Fronteras IAP y conductora en el programa Para No Olvidar de Canal 11. Actualmente es investigadora del INERP, donde coordinó el libro Memoria y Futuro, 50 años de la primera conferencia mundial sobre la mujer. Y conduce además el programa radiofónico Historia para quién, del INERP y Radio Educación. Adelante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy entusiasmada con esta última parte, sobre todo de que la radio sigue viva y va a durar mucho más. Yo creo que la televisión se nos está yendo ya y la radio no solo permanece, sino que se está renovando. Y bueno, yo lo celebro muchísimo. Los medios de comunicación tradicionales aún tienen mucho que darnos y creo que la radio es uno de los más potencialmente creativos ahora. Y bueno, quisiera comenzar leyendo algunas cosas. Bueno, historia significa investigación, ¿no? Eso escribió en el pizarrón cierto profesor de la licenciatura en Historia al inicio de su clase para nosotros, alumnos del primer semestre en la FES Acatlán.
Como un mantra, escuchamos esa misma frase durante 8 semestres, hasta que al concluir, perdón, hasta que al concluir el 100% de créditos y enfrentarnos al mundo laboral, fue más que evidente que la historia como profesión era algo más. Nietzsche encontró 3 alcances para la historia anticuaria, la historia monumental y la historia crítica, siendo esta el ideal de alcanzar, pues el conocimiento histórico no debía, desde su perspectiva, responder a intereses ociosos o sujetarse únicamente a evocar glorias pasadas. Pero Nietzsche no vivió él vivió el siglo XIX, por lo que su visión de la historia pues, no fue trastocada ni por las guerras mundiales ni por la democratización del Internet. Así que tenemos que hacer algunas actualizaciones quizás, ¿no? En nuestros días, quienes nos aventuramos por los caminos de la historia como profesión, enfrentamos las consecuencias de ambos momentos históricos. La investigación en el siglo XXI remite a tareas de peinar archivos y bibliotecas, pero hemos superado aquella discusión decimonónica sobre si hacer entrevistas y analizar piezas materiales, ¿no? Porque ahora contamos con metodologías claras para pues, hacer historia oral, hacer también fotohistoria incluso, ¿no? Análisis iconográficos, demás. Y bueno, desde luego ahora tenemos hasta análisis de memes, ¿no? Ya existen seminarios donde podemos analizarlos y tener ya metodologías claras al respecto. Asimismo, las y los historiadores del mundo post-pandemia de coronavirus nos sumergimos de lleno, voluntariamente o por necesidad, en el mundo digital. Poco a poco, distintos repositorios en el mundo habilitaron plataformas virtuales para acceder a archivos, libros, materiales diversos que sirvieron a la continuidad de la investigación histórica, a pesar de las limitantes físicas derivadas de la emergencia sanitaria. Esto ayudó muchísimo a investigadores inmersos en el mundo académico y también a docentes de todos los niveles educativos, quienes encontraron recursos novedosos e interesantes para apoyar sus clases. Recordemos aquellos primeros momentos, ¿no? Del 2020 en el que no sabíamos bien cómo abrir Zoom, si vamos a dar clases por Meet, cómo se presenta, si nos están viendo, si nos están oyendo, dejamos cámara prendida, cámara apagada, qué va a hacer la gente con tanto tiempo libre, y empezaron a surgir, ustedes recordarán también, muchos podcasts, ¿no? TikTok también va a tener un auge en ese momento, en el 2021, 2022, y algo que vamos a ver en todas las redes sociales digitales es contenido de historia, ¿no? Y muchas veces este contenido de historia no era hecho por historiadores, ¿no? Creo que Historia para Tontos es el más claro ejemplo de una cuenta de TikTok que ya dio el salto además a YouTube y que, bueno, tiene muchísimos suscriptores, un alcance enorme y no está hecha por historiadores, sin embargo tiene un alcance masivo tremendo, lo que demuestra el interés que tienen las audiencias por el tema, ¿no? Bueno, en el camino de buscar y compartir contenido sobre historia con el estudiantado, estas profesoras y profesores, sobre todo aquellos con formación en historia, detectaron errores, sesgos e incluso discursos de odio supuestamente sustentados en evidencia histórica. Y esto se acompaña además con el auge de las ultraderechas, ¿no? En el mundo, y pues bueno, hay también un recurso, ¿no? Estos usos de la historia que vemos también en redes, en la manósfera y en muchos otros círculos de Internet. Con esto se abrieron nuevos debates académicos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale como investigación la labor que realizan las y los divulgadores de la historia cuando preparan contenido para redes sociales digitales? ¿Solo las y los profesionales de la historia deben o pueden hacer divulgación? ¿Cómo preparar al gran público para enfrentarse al auge de contenidos sobre historia? ¿Esa es tarea de las y los historiadores? Y después de mucho reflexionar, para mí, todo esto, de manera muy personal, me llevó a una pregunta un poquito más atrás, y es ¿cómo o qué implica comunicar la historia? Para empezar a desenmarañar esta pregunta, pues vale retomar la diferencia clásica, ¿no?, entre difusión y divulgación. La primera, haciendo referencia a la tarea necesaria, como en toda disciplina formal, de someter las investigaciones a una revisión entre pares. La segunda, por su parte, pues tiene que ver con esta comunicación de la historia a un público amplio, de no historiadores.
Esta es la que me interesó y es por la que me fui. En ese sentido, nos enfrentamos al reto de comunicación de la historia en dos sentidos totalmente diferentes, lo cual a su vez me lleva a comenzar a responder a mi pregunta base desde la segunda dirección, como les decía. Y reformulé la pregunta. ¿Qué implica entonces comunicar la historia al público no especializado? En este punto se derivaron pues nuevas cuestiones, ¿no? Y quisiera aprovechar esta oportunidad para problematizar algunas de las ideas que he observado en torno a la divulgación, sobre todo por parte de la comunidad de historiadores e historiadoras. La primera es que se plantee la comunicación de la historia desde una postura condescendiente, desafortunadamente, dando a las audiencias un lugar de receptoras pasivas del conocimiento histórico, y aquí abro comillas, digerido, entretenido, de fácil comprensión y para que cualquiera pueda entenderlo. Ahí una de las grandes críticas que hemos hecho a Historia para Tontos, ¿no? Desde el nombre del proyecto ya se dice, o sea, ya hay una intención peyorativa hacia la audiencia. Luego tenemos, vale recordar en este punto, para que cualquiera pueda entenderlo. Aquí el historiador parece, o estos proyectos tan grandes parecen mirar desde arriba, como si fuera el historiador poseedor de un conocimiento privado y casi indescifrable. Yo no estoy de acuerdo. Creo que el conocimiento histórico, o sea, parte de la función o de la labor medular de la divulgación de la historia es precisamente democratizar el conocimiento histórico. Esto especialmente cuando egresamos del sistema público, como fue mi caso, ¿no? Hablamos, pues, de un sentido amplio de ese llamado deber social de la historia. Vale recordar en este punto la importancia de la enseñanza de la historia para quienes hacemos divulgación, pues así como las y los docentes pueden tomar nuestros materiales como apoyo para sus clases, también nos han dado lecciones importantes para la divulgación, como por ejemplo el hecho de que tenemos que adaptarnos constantemente. Y también tenemos que saber escuchar. Me permito remitir además al circuito de las comunicaciones, ¿no? De Robert Darnton, un clásico también, aquel que indica un camino bastante acertado, ¿no? Para quienes hacemos divulgación, investigación, enseñanza, difusión y divulgación. Luego está el asunto, otro de los tópicos que he escuchado por ahí, de trivializar la historia, sobre lo cual tengo dos comentarios. Pareciera que hacer uso de cierto lenguaje, vale decir vulgar, lleva a bajar la historia de ese pedestal, ¿no? en el que la tenemos como de maestra de vida. Y eso me parece que encaja un poco con esta idea de la historia anticuaria, monumental, ¿no? De las que nos habló Nietzsche. Mi segundo comentario es, por otra parte, que la historia, pues efectivamente no es un chiste, no es un conocimiento fácil, sino complejo, y es ahí donde debemos comunicar, ¿no? El respeto que nosotros, historiadores, le tenemos a nuestra disciplina debe inspirar también respeto en las audiencias. Noción de complejidad que resulte interesante y motive a querer saber más. Creo que ahí es el tema, no hacerlo más fácil, sino demostrar lo complejo que es, lo intrincado que es y que eso sea lo fascinante, ¿no? Así es la vida y eso al mismo tiempo pues nos va a llevar a otra cuestión y es la de incentivar el pensamiento crítico, ¿no? Que es pues el gran objetivo que tenemos. Bueno, aquí hay otro quiz, ¿no? De la cuestión y es si enseñar historia es enseñar a pensar históricamente, pues divulgar también podría hacerlo, ¿no? O quiero pensar que así debería serlo. Un último punto que quiero abordar y es el riesgo de transmitir sesgos cuando se divulga a modo de quien emite el mensaje, ¿no? Y aquí, pues bueno, esto es algo que nunca vamos a estar exentos, ¿no? Lo sabemos claramente, esto está siempre dentro de un marco subjetivo, sea institucional, personal, no siempre el emisor pues está sujeto a esto y además lo tenemos muy claro desde la historia. Y finalmente, pues bueno, esto es un tema que nos remite a una cuestión de ética profesional, ¿no? Finalmente, coincido con Sara Mariana Benítez Sierra cuando afirma que, y cito su texto en el libro Historia para quién, del INERM,
Es así que para hacer divulgación, el historiador debe abrir su mente a la de otros, como son los comunicadores, ilustradores, editores, diseñadores, para poder generar ese discernimiento que buscamos en el conocimiento más allá de la búsqueda de una sola verdad. Y esto es mi reflexión como historiadora. Ahora viene la parte de mi experiencia haciendo ya divulgación desde los medios tradicionales. Y pues bueno, aquí como ya amablemente comentaban en un momento, pues he tenido el privilegio, la oportunidad de estar al frente de áreas de comunicación en materia de derechos humanos, así que he tenido la capacitación para sensibilizarme en algunos temas, sobre todo que tienen que ver con las audiencias y cómo manejar algunas cosas. Pero esto lo digo así, es una suerte, porque como historiadoras e historiadores, pues difícilmente tenemos estas herramientas cuando nos estamos formando. Por eso es que celebro tanto este taller de radio y ojalá que se pueda seguir haciendo por mucho tiempo más, porque realmente es importante y realmente sirve muchísimo hacer además otros, ¿no? Creo que ahora hay que abrir talleres de cómo hacer TikToks, de cómo hacer contenido para YouTube, de cómo hacer contenido para Facebook. Creo que hay que estar también en mucha sintonía con compañeras y compañeros de otras áreas, sobre todo el área de comunicación, para que nos enseñen cómo traducimos estos conocimientos que tenemos a un lenguaje que sea claro, que sea también propositivo, que sea de provecho para las audiencias, ¿no? Y no podemos hacer eso sin una actualización constante en temas, por ejemplo, de community manager, ¿no? Porque las redes sociales se actualizan constantemente, los algoritmos van cambiando, funcionan unas estrategias un mes, al siguiente mes ya no. Entonces, eso exige un nivel de actualización y compromiso permanente para quienes hacemos divulgación. Además de entrarle a las distintas redes que van saliendo, hacer uso técnico de equipos de audición, de conocer de sonido para saber qué micrófono vamos a comprar, para saber qué cámara vamos a comprar, saber de lentes, para saber qué iluminación necesitamos, y eso no lo podemos hacer en solitario. Necesitamos a los colegas y a las colegas de las áreas especializadas. De ahí la importancia de las y los comunicadores, ingenieros de sonido y bueno. Así que bueno, para comenzar a hablar de radio, ya voy a terminar, solamente les voy a compartir muy poquito de la experiencia en radio, porque tenemos muy poquito realmente, es que pues ¿cuánto tiempo? 3. Ok, perfecto, gracias. Bueno, en 2023 se me invitó a mí a participar en este proyecto televisivo Para No Olvidar, que ahora es otro, me parece que hay otro programa que se llama igual en el 11, que está muy lindo porque comparten la parte del archivo del canal, entonces a mí me entusiasmó muchísimo encontrármelo en redes. Y bueno, este proyecto tuvo algunas dificultades, sobre todo porque éramos perfiles muy distintos y todo esto, pero pues el doctor Felipe Ávila, director del INERM, no perdió la fe en esa esencia del proyecto, que era Mujeres Jóvenes Divulgando Historia, y pues se puso en marcha toda la maquinaria del instituto para, pues con la ayuda de Radio Educación, hacer uso de esta plataforma para habilitar este proyecto que es Historia para quién. Historia para quién parte de la pregunta base, ¿historia para quién? Es decir, se centra en las audiencias. Lo más importante fue preguntarnos cómo iba a recibir la audiencia el mensaje, que fuéramos suficientemente claras para emitir este mensaje, que fuera atractivo para un público amplio como es el que ya conocemos, que sigue la radio pública, Radio Educación en especial, que va de todas las edades, hay niñas, niños, y bueno, tenemos ya una comunidad hecha. Así que bueno, este proyecto nace en junio de 2025, el programa se emite todos los lunes a las 12:05 por la señal de Cultura 96.5 de FM y también por las redes sociales, tanto de Radio Educación como del INERM. Contamos con un micrositio y también un canal en Spotify donde nos pueden encontrar, así como pueden encontrar el otro programa radiofónico del INERM, que es Historia del Pueblo Mexicano, pero ese con el IMER. Y aquí está algo muy interesante, y es cuando nos preguntamos ¿historia para quién? Pues dijimos, bueno, pues para quien escucha podcast, ¿no? Y aquí dijimos, órale, pues el formato podcast ha gustado mucho, también es una de estas herencias que tenemos de la pandemia, y así fue como más o menos estuvimos pensando la estructura del programa.
Así que Natalia Luna y yo, que somos las conductoras del proyecto, arrancamos con una introducción a 2 voces, que dura aproximadamente 1 minuto 50 segundos. Luego nos vamos con un fade-off de sonido, una cortinilla de sonido. Y ahora sí, presentamos a la persona invitada. Esto es muy importante, nos conectamos a través de plataforma Zoom cuando está en otra parte del país y lo hacemos en la cabina de radio cuando es alguien que se encuentra en la ciudad. Esto nos ha facilitado poder compartir con gente que está en otras regiones, incluso otras latitudes. Estuvimos hace poco con Raquel Toroa Padilla, que estaba en Texas. Y en postproducción se hace toda la edición de sonido para que parezca que estamos todos en cabina. Esto es gracias a los ingenieros de sonido y además, bueno, nos vamos siguiendo una conversación, ¿no? Un poco pimponeada entre las 3, le hacemos preguntas a la persona entrevistada y nos vamos desde lo más claro. Si hablamos sobre colonialismo es qué es, cómo lo entendemos, dónde lo vemos, qué referencias encontramos en redes sociales y todo esto pensando desde los temas de actualidad que le están preocupando a las personas, temas en tendencia. Y bueno, ya, por último, cerramos con una canción que tenga que ver con el tema. La curaduría musical está a cargo de nuestro compañero Juan Ramírez y hay una parte central del programa que es un sondeo. Nosotras salimos a las calles a preguntarle a las audiencias sobre el tema del que vamos a discutir y luego tenemos una pequeña conversación a través de ese sondeo, lo cual nos ha dado grandes retroalimentaciones y nos ha demostrado que las audiencias saben muchísimo también de historia. Y bueno, eso es todo. Disculpa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Tamara Aranda y pues se van conectando las ponencias, ¿no? La parte formativa, la experiencia. Aquí está la porra de Raquel Toroa Padilla, acá David y Miguel. Bueno, vamos a dar curso a la tercer ponencia que se llama El historiador frente a los medios de comunicación y las inteligencias artificiales, a cargo de la doctora Melissa Marcela Martínez Lemus de Canal 11. La doctora Melissa Martínez es licenciada en Historia por la UAM FES Acatlán, el 2001, maestra en Historiografía de México por la UAM Azcapotzalco, docente de bachillerato, IEMS y de la carrera de Sociología de la FES Acatlán. Fue becaria con ACID y estudió el doctorado en Historiografía en la UAM Azcapotzalco también, asesorada por el doctor Víctor Díaz Arciniega, donde desarrolló una tesis que se titula La representación de lo nacional en la cinematografía de Emilio Fernández, 1943-1951. Actualmente trabaja en Canal 11 como reportera, guionista e investigadora. Sus principales intereses han sido la exploración de los vínculos entre la historia y la cultura, así como la posibilidad de la obra artística para comprender desde una perspectiva compleja el tránsito de la humanidad a través del tiempo. Pues le damos la palabra a la doctora Melissa Martínez. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por esta presentación, por la invitación a este congreso. He de confesar que de pronto cuando planteé mi tema hace algunos meses, pues nunca pensé en la magnitud ni la amplitud del mismo tema. Entonces, digamos que en esta ponencia pretendo pues hacer una reflexión y más bien provocar esta discusión pues tan pertinente en tiempos actuales y que, bueno, mis compañeras de mesa, la verdad es que me han hecho el día y ahorita verán por qué, porque, en fin. Y como, bueno, soy un poco dispersa, voy a leerles lo que escribí un poco. Entonces, decía yo que en los tiempos actuales el papel del historiador ha dejado de pertenecer exclusivamente al aula, el archivo o la academia. Hoy el pasado se construye, se interpreta cada vez más en los medios de comunicación, en las redes sociales y con la mediación de las inteligencias artificiales. Estamos frente a un nuevo escenario que reclama preguntarnos cuál es el papel del historiador frente a estas nuevas tecnologías. ¿Será acaso que la historia corre el riesgo de volverse un producto más de consumo sin interpretación humana? Y nunca antes la información histórica había tenido tantas vías de acceso ni tanta capacidad de diálogo con amplios públicos.
que abren un vasto horizonte de posibilidades novedosas para el historiador. Por ello, con esta ponencia pretendo hacer un ejercicio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los historiadores en su relación tanto con los medios de comunicación como con las inteligencias artificiales. En estos tiempos de vorágine digital y diversificación de los medios, es pertinente provocar estas reflexiones no para ofrecer una respuesta concluyente, sino más bien para replantearnos el sentido crítico y ético de nuestra profesión. Así que, para empezar, recurriré a mi propia experiencia de trabajo en medios de comunicación. Cuando concluí mi posgrado en historiografía allá en el lejano 2018, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué sigue? Creo que es parte de una crisis que nos da a todos los que concluimos un grado académico, ya que un posgrado te mantiene bastante ocupado durante 4 años redactando una tesis, haciendo una investigación, pero cuando terminas, pues queda una especie de vacío, como cuando presentas la obra de teatro y termina la función, y uno se siente a veces un poco perdido. Mi asesor de tesis me hizo la misma pregunta, y recuerdo que él me dijo, atrévete a explorar por otros lados, fuera de la academia, vale la pena intentarlo. Sus palabras hicieron eco en mí. Fue así que empecé a picar piedra en el sector público. Fueron las áreas de comunicación social las que me acogieron y aunque de principio no tenía mucha claridad sobre cómo iba a aplicar mis conocimientos historiográficos, por algún lado tenía que empezar. Los vericuetos del destino me llevaron a participar en la elaboración de guiones para un proyecto de televisión pública, cuya intención era visibilizar las acciones positivas que realizaba el gobierno. Cabe señalar que fue justamente cuando inició el anterior sexenio y por razones que sobra decir, era conveniente y necesario combatir la oleada mediática organizada por otras televisoras y medios privados contra el nuevo presidente. Eso me llevó a observar desde un lugar privilegiado el cambio y la nueva administración. Confirmé que la historiografía puede coadyuvar a las comunidades y naciones para construir una narrativa compartida de su pasado, fomentando un sentido de pertenencia e identidad cultural, tanto en la creación de nuevas maneras de identificarse como en la interpretación de eventos históricos traumáticos. Y los medios de comunicación son una herramienta poderosa para la difusión de nuevas narrativas. En ese momento era necesario inscribirse en el flujo de interpretaciones que favorecieran la conciliación, pues la polarización social era la tónica común del momento. Y así empecé a encontrar mi camino. Vale la pena decir que el programa al principio era quincenal, luego se volvió semanal, con lo que pronto entendí el vertiginoso ritmo de la televisión y la imperiosa necesidad de contar un tema nuevo cada semana. Fue difícil adaptarme a ese ritmo de trabajo, pues el tiempo para investigar a fondo es mínimo. Para empezar, tenía que convencer también a mi jefa de la importante labor que estábamos realizando, no solo para la comunicación, sino para la historia, de lo cual ella siempre se quejaba. Ya vas a empezar con tus rollos históricos, eso aburre en la tele, tienes que aprender a contarlo rápido, sencillo y divertido. Ese fue uno de los primeros inconvenientes con los que me topé, porque en la simplificación se corre el riesgo de modificar la narrativa hasta volverla insulsa. La televisión implica desarrollar una capacidad de análisis, síntesis y tolerancia a la frustración, porque no se puede incluir todo lo que se quiere decir y los tiempos de transmisión, así como la disponibilidad de imágenes, limita la reflexión. Siempre sostuve que la historia tenía que ser divertida, amena, entonces enfrentaba una difícil prueba de vida, desarrollar discursos simples, divertidos, pero que pudieran también transmitir mis preocupaciones historiográficas y consolidar una narrativa propia adecuada al discurso oficial, pero que además fomentara un mensaje de conciliación social. Labor nada sencilla. Por otra parte, la televisión te ofrece una posibilidad de difundir masivamente el conocimiento. Entonces eso te permite alcanzar a las grandes audiencias. Esa fue mi principal motivación para continuar en ese mundo extraño, que la verdad celebro lo que la maestra María Luisa está proponiendo para que los historiadores desde su formación tengan las herramientas y no lleguen como yo llegué, digamos, sin herramientas, y tuve que enfrentarme, como les digo,
a ese mundo extraño. Yo siempre había trabajado en la docencia. Para mí el aula había sido mi máximo escenario. Encontrarme ahora frente a los medios de comunicación, específicamente un canal de televisión pública, pues por un lado era motivante, pero también por otro lado pues era complicado. Tuve que hacer adecuaciones a mi estilo de investigación, comprendiendo la contundencia de los datos duros transmitidos desde un canal público y el compromiso de informar contenidos congruentes con la política oficial. Así entonces comprendí que el guionista, ese crédito que nadie lee, como afirma Virginia Medina, y más si es historiador, en este proyecto específico debía ser lo suficientemente hábil y prudente para ejercer su libertad de expresión sin provocar que le cancelaran la producción. Esto puede ser visto como una gran limitante, pero también es una enorme área de oportunidad. En ese tenor, uno de mis mayores retos fue realizar el guión para un programa sobre los 500 años de la resistencia indígena, con las efemérides del año 2021, especialmente la caída de Tenochtitlan. Se trataba de contar la conquista de México en 24 minutos, dentro de los nuevos preceptos promovidos por el gobierno a través de la entonces Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural de México. No fue una tarea sencilla, pues dicho sea de paso, había muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo. El guión no era en ese momento totalmente mi responsabilidad, así que tuve muchos enfrentamientos con el equipo. Vale decir, como comentaba la compañera Tamara, que siempre cuando uno llega a los medios de comunicación tiene que trabajar y hacerse a la idea de trabajar en equipo, que la labor del historiador casi siempre es en solitario, pero aquí uno tiene que aprender a trabajar en equipo. Entonces, además de las aseveraciones extrañas que estaba haciendo el gobierno, querían insertar su propia interpretación de lo que ellos erróneamente, mis compañeros, habían entendido por la conquista de México. Fue difícil explicar que el discurso oficial modificaba las fechas y la interpretación general del evento histórico. Señalaban que la conquista no fue un triunfo de los españoles, sino de los pueblos indígenas. Y eso provocó mucha confusión y era necesario aclararlo. Honestamente pensé que en ese momento perdería mi trabajo, pero tuve que actuar con firmeza, pensando que mi nombre vendría en esos créditos que nadie lee, y no estaba dispuesta a solapar tanta insensatez. Al final impuse mi criterio, sin contradecir a la Coordinación de la Memoria Histórica y Cultural, pero manteniéndome al margen y tratando de aclarar la información confusa. A partir de ese momento, en lugar de perder el trabajo, me comisionaron para revisar los contenidos de cualquier tema y extraer sus antecedentes históricos, su vinculación con el desarrollo actual y cualquier dato que resultara conveniente para lograr que nuestro programa tuviese el impacto debido. Asimismo, me convertí en revisora del contenido audiovisual para no incurrir en anacronismos u omisiones, con lo cual confirmé las amplias posibilidades del historiador dentro de los medios de comunicación. Sabemos que las narrativas históricas frecuentemente se utilizan para legitimar políticas públicas, proyectos de nación, toma de decisiones. Como historiógrafos nos toca analizar cómo se construyen y consolidan, pero en este caso particular me tocó ver de cerca ese proceso e inclusive participar, aunque sea mínimamente, en su construcción, al ofrecer un breve panorama semanal sobre diversos temas de actualidad. En un medio de televisión pública, el historiador cumple una función esencial, que es garantizar el rigor, la profundidad y el sentido crítico del discurso sobre el pasado frente a la inmediatez mediática. Su voz contribuye a que la historia no se reduzca a un simple espectáculo o anécdota, sino que conserve su valor informativo y su poder de reflexión colectiva. De este modo, el historiador traduce el conocimiento académico a un lenguaje accesible, sin restarle complejidad ni compromiso ético con la veracidad histórica. Por otra parte, tuve la oportunidad de trabajar también en televisión comercial, con una participación breve pero fructífera. Revisé los contenidos históricos de la serie Se llamaba Pedro Infante. Y aquí enfrenté otras problemáticas donde el conocimiento historiográfico me ayudó a evitar una crisis existencial, pues en la televisión
comercial, lo que importa no es mostrar la historia, sino ganar el rating y satisfacer a la sociedad del presente con un afán mercantil y mediático. En la misma televisora comercial fue invitada a colaborar al desarrollo de una ficción sobre la vida de Emilio Fernández. Un proyecto interesantísimo que consistía en ir de la realidad a la ficción, lo cual para mí fue una cosa interesante, ya que mi tesis doctoral fue sobre el Indio Fernández y siempre desde el ángulo histórico. Entonces, construir una ficción sobre él, pues definitivamente me voló la cabeza, ¿no? Sin embargo, los dueños del dinero consideraron inconveniente presentar la historia de un hombre como Emilio Fernández en un tiempo de mujeres. No obstante, ese proyecto sigue en el tintero y muestra las enormes posibilidades del trabajo historiográfico. La historiografía es una herramienta vital en los procesos de construcción y transmisión de la información, porque da cuenta del pasado a través de sus discursos y comprende el presente, construyendo nuevas narrativas y significados al cúmulo de datos. Sin embargo, en un contexto cada vez más mediado por algoritmos y nuevas tecnologías, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede con esta labor interpretativa del historiógrafo cuando la producción y difusión del conocimiento empieza a depender de las inteligencias artificiales? En un mundo donde la información circula más rápido que la verdad, las noticias falsas, la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta del futuro para convertirse en un ente silencioso y omnipresente que está en nuestros hogares, nuestros dispositivos, nuestras decisiones de consumo y hasta en las narrativas que moldean nuestras opiniones. Para el trabajo histórico, las inteligencias artificiales han abierto un campo de posibilidades sin precedentes. Hoy los algoritmos pueden procesar enormes cantidades de información en un tiempo que antes requería años de investigación. En el ámbito del archivo, la IA también se ha convertido en una aliada al permitir el reconocimiento óptico de caracteres y la transcripción automática de manuscritos antiguos o documentos deteriorados, lo cual es una maravilla. En muchos sentidos, las herramientas de la IA nos recuerdan el impacto que tuvo la invención de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, que transformó radicalmente la forma de producir, conservar y difundir el conocimiento. Hoy, las inteligencias artificiales están modificando la manera en que accedemos, analizamos y comprendemos la información histórica. Sin embargo, mientras la imprenta amplificó la voz del ser humano, ¿cómo podemos preservar la mirada interpretativa y crítica del historiador frente a las inteligencias artificiales? ¿Cómo lograr que se convierta en una herramienta para expandir la cultura y no un lugar donde se desvanezca o diluya la conciencia histórica? Aunque reconozco que es una herramienta poderosa, la IA plantea profundos dilemas. Uno es delegar la interpretación del pasado a sistemas automáticos que convierten a la historia en una simple base de datos sin alma. Otro es que si la IA se alimenta de la información que nosotros proveemos, también se corre el riesgo de producir una visión sesgada de la realidad o de convertirla en un instrumento de manipulación social que reproduzca desigualdades, prejuicios e inclusive distorsione la memoria colectiva. Aquí es importante recurrir a las habilidades del historiador e historiógrafo y apelar a su compromiso ético y su capacidad de interpretación, ya que el algoritmo carece de dichas destrezas. Es el historiador quien debe ejercer una vigilancia crítica, primero sobre sí mismo como sujeto y mediador del conocimiento, así como sobre las fuentes y los resultados generados por estas herramientas. Cabe afirmar que ninguna tecnología puede reemplazar la sensibilidad humana necesaria para analizar y comprender la experiencia histórica, porque hay algo muy importante que no podemos perder de vista, y es que la historia siempre se construye desde el presente, y ninguna inteligencia artificial tiene un juicio crítico ni una visión amplia sobre el presente. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La dependencia tecnológica generada por las IAs también puede crear una brecha de desigualdad económica entre quienes tienen acceso a sistemas avanzados y quienes no, con lo cual se concentra el conocimiento en manos de pocos. Esa es otra batalla no menos importante que debemos librar para romper estas brechas. En la práctica docente, por ejemplo, las inteligencias artificiales, ya voy apurándome, pueden convertir en extraordinarias aliadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje,
pero la guía del profesor es crucial, porque debe orientar a los alumnos sobre el uso responsable de estas herramientas e incluso enseñarles un manejo adecuado de las mismas. La función del profesor no se limita a transmitir o permitir el acceso a la información, sino formar en sus alumnos un criterio propio y orientar su discernimiento sobre el pasado y presente de la humanidad. Aquí cabe aclarar que la IA es una herramienta que puede facilitar la vida. Sin embargo, la información que proporciona nunca es contundente ni debe tomarse en un sentido literal. Como lo señalé al inicio de esta ponencia, la inteligencia artificial es omnipresente y en el caso de los alumnos de todos los niveles cada vez es más accesible, siempre y cuando se tenga un dispositivo electrónico conectado a la red. Esto puede resultar abrumador, pero como profesores no debemos perder de vista que aunque la inteligencia artificial puede procesar una increíble cantidad de datos, solo el profesor puede dotarlos de sentido y significado. Como advierte Yuval Noah Harari, el peligro de la IA no es solo que produzca información falsa, sino que nos robe el monopolio del significado, el monopolio del pensamiento crítico, racional y humano. En un tiempo donde los algoritmos aprenden y escriben y hasta interpretan el pasado, el papel del historiador se vuelve más necesario que nunca. Su experiencia y conocimiento del pasado le permiten hacer frente a la inmediatez de los medios y la potencia de la inteligencia artificial. El historiador no puede competir contra la máquina, sino aprender a dialogar con ella. No solo para producir datos, sino para construir sentidos, ofrecer contextos y recordar que detrás de cada hecho hay una experiencia humana. En tal sentido, el reto hoy es democratizar la interpretación y utilizar estas herramientas como una extensión de nuestro oficio sin renunciar al juicio crítico. El historiador, frente al futuro de la inteligencia artificial, se encuentra frente a un espejo doble, donde por un lado se reflejan los logros del conocimiento humano y por otro se cuestiona su permanencia. Las máquinas pueden procesar millones de datos, pero carecen de memoria moral. El reto no es temer a la inteligencia artificial, sino recordarle a la humanidad su sentido moral y lo que la hace humana. En última instancia, es el historiador quien decide cómo recordar y comprender y narrar el pasado. Aunque el futuro del hombre frente a la inteligencia artificial pueda parecer incierto, el historiador seguirá siendo el guardián del sentido, del tiempo y de la memoria. Muchas gracias. Pues agradecemos a las tres expositoras que nos presentaron diferentes reflexiones acerca de la producción radiofónica, la experiencia de los medios en diferentes ámbitos, en diferentes modalidades, y este tránsito entre la historia dura, disciplinaria y la historia que se debe contar para otras audiencias. Bueno, ahí está el tiempo disponible para preguntas, comentarios. Felipe, por acá. Adelante. Bueno, muy buenos días. Pues antes que nada felicitarlas a las tres, verdaderamente es muy interesante ver todas estas facetas y desde ayer se comentaba esta relación entre la historia y la comunicación. No basta hacer historia, también hay que saber comunicarla y no solo a través de los medios académicos, sino cada vez más se nos exige poder desarrollarla en otros medios. Pero también creo que el planteamiento de la divulgación de la historia a través de los medios masivos, tradicionales y no tradicionales, tendría que pasar no solo por cómo podemos llevar la historia a los medios, sino realmente qué es lo que se transmite a través de los medios. La invención de que los medios de comunicación masivos educan, entretienen e informan fue una invención política. Cuando se constituye el monopolio radiofónico en Inglaterra, que le va a cobrar impuestos a la gente por la radio, pues la gente dice, ¿y yo qué voy a recibir a cambio de esos impuestos? Y entonces el gobierno dice, pues te voy a informar, entretener y educar. Y entonces, bueno, pues si voy a recibir eso, pago. Y en la década de los 40, las teorías de la comunicación retomaron eso como las funciones de los medios masivos. Pero nadie
se ha preguntado si se puede educar por los medios. Lo hemos hecho como un dogma, sí, los medios educan, pero ¿qué educan? Y George Steiner, en un libro que todos tendríamos que leer en nuestra vida si damos clases, lecciones de los maestros, dice, pues los profesores tampoco saben que educan. ¿Qué es lo que se transmite si es que se transmite algo en el aula? Conocimientos, datos, modelos de pensamiento, formas de ver la vida. ¿Qué es lo que transmites? Y si no lo sabemos en la academia, si bien a bien no estamos conscientes qué es lo que enseñamos, en los medios menos. Entonces, creo que siempre es muy complicado cuando criticamos a los medios de banalizar, de hacer fugaz el conocimiento, nos olvidamos que los medios responden a una dinámica comercial, como muy bien decía la doctora. Efectivamente, el dinero manda, el rating manda, pero también una limitación técnica. Neil Postman dice, nosotros como humanos nos podemos comunicar por muchos medios, podemos utilizar hasta las señales de humo para comunicarnos, pero no podemos comunicar la razón pura de Kant a través de señales de humo. El lenguaje, el medio, condiciona los niveles de profundidad. Entonces, llevar la complejidad del pensamiento histórico a la televisión en una cápsula de 10 minutos entre comerciales, se puede, y no porque el historiador no lo pueda hacer o no pueda tener ese pensamiento complejo, se puede transmitir efectivamente de esta manera, porque entonces yo ya me quedé viendo en la imagen que pusieron, si me gustó, si no me gustó, si me disgustó, y se me fue el mensaje. En la radio se han hecho experimentos, bueno, y los mismos locutores, nosotros que ya somos de una edad avanzada, muchos locutores hacían los concursos de que, a ver, el que llame ahorita y me diga qué canción acabamos de poner, se va a ganar tal cosa. Y muchas veces dice uno, pues no me acuerdo. Y acabo de escuchar la canción y no me acuerdo. ¿Me puedo acordar en radio de un pensamiento complejo? ¿Puedo entender todas las estructuras mentales y cognitivas que plantea la complejidad histórica? Y ojo, con esto no estoy diciendo que no se pueda o no se deba transmitir la historia, pero creo que sí tendríamos entonces que plantearnos qué de la historia quiero transmitir, ¿no? Porque a fin de cuentas el mensaje mediático es tajante. Aunque uno no quiera ser dogmático, se asume como, pues a mí me dijeron, y además los historiadores que explotan la comunicación nos regañan, ¿no? Ustedes siempre han creído que Zapata es un héroe, pero no, yo les voy a decir la verdad. Y nos sacan una serie de datos que pueden ser ciertos, pero que no nos dan una interpretación. Nos manipulan en la construcción de esta interpretación. Entonces, creo que las tres ponencias nos hacen reflexionar en que es mucho más compleja esta relación entre, y digo, podríamos decir la literatura, podríamos decir la filosofía, etcétera, ¿no? O sea, ¿realmente se puede transmitir lo que implica? Yo creo que no. Pero entonces, si no podemos transmitir en esa complejidad, ¿qué es lo que sí podríamos, ¿no? ¿Qué sí es lo que tendríamos que llevar a cabo? Porque si no, como dice un amigo filósofo, el problema de los programas culturales es que nos hacen creer que de veras aprendemos historia, ¿no? Entonces, pues yo ya vi mi documental de 1 hora de la Revolución Mexicana, pues yo ya sé la revolución. Y no, yo creo que más bien el documental tendría que incentivar la curiosidad, abrir preguntas, etcétera, que nos lleven a buscar en otros medios las respuestas y no darnos respuestas concretas, cerradas, que nos hagan creer que ya entendimos el tema, ¿no? No sé si quisieran comentar algo, pero muchas felicidades. Okay. Muchas gracias. Por acá el doctor Jaime Salazar Adame. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Pues primero felicitar a las ponentes. Han sido excelentes sus exposiciones. Algunas ya las estuvimos escuchando desde atrás. Me han hecho una reflexión que
Desde el año pasado iniciamos cuando tuvimos un taller con la maestra María Luisa de radio, y recuerdo que las lecturas de Ernesto Sábato en su libro El túnel y las recomendaciones del maestro Luis González de que la historia debe escribirse como una novela verdadera, pues yo veo que estas técnicas para hacer llegar los contenidos históricos al gran público, tan diverso, tan lejano, tan desconocido, que nos interesa hacerle llegar el conocimiento, y creo que con esas características que nos dan estos grandes autores. Nosotros iniciamos, por ejemplo, un ejercicio llamado el túnel del tiempo, en donde entrevistamos perdón, a personajes como Morelos, Vicente Guerrero, que son personajes que interesan en el estado de Guerrero, sobre todo, que es el área en donde nos movemos. Entonces, incluso publicamos por internet, subimos las entrevistas, primero escritas y después las grabamos. Y pues tuvo bastante aceptación. Hemos hecho 3 o 4 entrevistas, a veces el tiempo ya no nos permite dedicarnos más por la diversidad de actividades que realizamos los maestros de tiempo completo, pero ahora que escucho lo que ustedes mencionan, yo creo que esa complejidad que tiene la historia, la tenemos nosotros que comprender en las aulas, en el proceso formativo de cada uno, pero ya a la hora de transmitir, no tenemos por qué transmitirles la teoría de la historia al gran público, tenemos que transmitirle el conocimiento histórico, que además va a quedar grabado como parte de nuestro patrimonio cultural. Entonces, a mí me parece eso muy interesante, muy importante, y que retomáramos esas ideas del maestro Luis González, de escribir esa historia como una novela verdadera. Muchas gracias, es lo que quería comentar. Muchas gracias al doctor Jaime. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay otra pregunta, yo quiero hacer una pregunta para las 3 ponentes, que tiene que ver con este tránsito entre la academia dura y los medios de comunicación. Ayer la maestra Antonieta nos hablaba un poco de la experiencia en materia de divulgación y demás, y justo tocamos el tema de trabajar en equipo. Bueno, ahí está una de las pistas, ¿no? Pero ¿qué ustedes, a partir de la experiencia, qué tendríamos que soltar desde la historia dura, como salimos de la licenciatura, pensando quizá todos en ser investigadores? ¿Qué tendríamos que soltar y qué tendríamos que aprender para transitar y caminar de manera exitosa en los medios de comunicación, tanto redes sociales como los medios tradicionales? Adelante. Pues puede ser María Luisa. Muchas gracias. Bueno, pues hay planteamientos muy interesantes, muy reflexivos. Yo contestaré brevemente desde la parte de la docencia, desde este curso en el que hemos apostado, en el que seguimos creyendo también por los resultados que hemos alcanzado. Y esta parte del trabajo en equipo yo creo que ha sido de las principales reticencias que enfrentamos al inicio del trabajo con los alumnos. Ese ha sido uno de los puntos donde hay que enfatizar qué tipo de trabajo en equipo queremos, si es un equipo formal, ¿sí? Son equipos formalizados que trabajan por un bien común, ¿sí? Por alcanzar objetivos comunes, pero también donde tienen que entender que lo que generan es de propiedad colectiva. Y eso es lo que va cambiando la visión. Incluso en una encuesta que se les aplica, que tiene que ver con este desarrollo de competencias comunicativas al que está ligado el curso también, apuesta por este desarrollo, algunas ya las traen y otras las enfatizan y otras las aprenden también. Es algo que sale de lo aprendido, es trabajo en equipo, escribir el guión, hablar frente al micrófono, conseguir la música adecuada y tomar decisiones en equipo. Entonces, para mí esos son los retos, lo digo desde la academia, y también ligo esto a lo que nos planteaba Luis Felipe y de alguna manera el maestro Jaime también. Evidentemente no podemos enseñar todo y evidentemente creo que es demasiada carga pensar para el historiador que se está formando, pero también para el que está
ya en el ejercicio profesional, en la divulgación, esta parte de lo que se difunde. Hay demasiados elementos a considerar, entre ellos las líneas editoriales de los programas, por ejemplo, pero yo creo que se tiene la posibilidad de sí seleccionar los temas, de delimitarlos y de plantear sus propios objetivos, que finalmente es la metodología radiofónica, ¿no? Eso es lo que busca la metodología radiofónica. Entonces, a partir de ahí, pues buscar qué puede ser significativo para las audiencias, porque además las audiencias también son selectivas, son totalmente selectivas, son independientes, son autónomas, eso también sobre esas lógicas trabajamos, y tienen también sus propios criterios. Lo que mencionaba Tamara del el sondeo, que es uno de los grandes recursos de la radio, el sondeo te da información también. Entonces eso es lo que yo puedo decir uniendo las tres participaciones. Y mucho gusto en verla otra vez, maestra. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios, por la pregunta, creo que es muy importante. Y bueno, lo que yo puedo decir es justo, me sumo a que no podemos aspirar a transmitir toda esta complejidad, pero sí hay algunas cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, desde cómo asimilamos nuestra formación, o sea, a lo mejor no podemos compartir la filosofía, pero podemos estructurar un guión pensando como así, ¿no? No sé, pienso en esto de hilar muchas preguntas, de tal vez hacer referencia a algunos temas muy, muy claros, hilar algunas cuestiones del... Pienso apenas hicimos un programa sobre Palestina, ¿no? Entonces, la introducción era como el presente. Esta es la situación que se está viviendo. Ahora, la cápsula es cuál es el trasfondo histórico. Y entonces es un poquito el recorrido geográfico, o sea, dónde está Palestina, cómo es que se crea, o sea, toda esta cosa, ¿no? Como para tener una claridad, un marco referencial de a qué nos estamos refiriendo. Entonces creo que es partir de lo muy elemental, de no dar por hecho que las personas ya entienden todo lo que estamos diciendo, o sea, ser muy amables, muy empáticas, muy empáticos con quien nos está escuchando, ¿no? Y siempre dirigirnos con muchísimo respeto y con la conciencia de que pues algunas cosas las tendrán, ya las habrán visto en la escuela, otras cosas no, algunas cosas las entenderán de una manera, entonces más vale explicar todo claramente desde el inicio y situarnos en un marco súper clarito y a partir de ahí empezar a discutir algunas cosas. No nos interesa en Historia para quién en particular llevarnos las grandes reflexiones, sino dejar un tema muy claro, así como lo hacemos también en la investigación, ¿no? O sea, acotamos un objetivo y sobre ese nos vamos, bueno, también en radio, ¿qué es lo que queremos que se quede la audiencia de este tema? Pues vamos a estructurar todo para que se cumpla ese pequeño objetivo. Tenemos nada más 54 minutos, porque además en radio es muy bonito, tenemos 52, ¿no? O sea, como cada minutito, cada segundo cuenta mucho. Entonces, bueno, ¿qué música puede pegar bien? ¿Qué música puede llevarnos también jugar con las emociones, los sentimientos? ¿Qué puede atrapar a la audiencia en este espacio? Y estar constantemente dialogando. Y esa es una gran ventaja que tiene la divulgación, porque sobre todo ahora, ¿no? En redes, que tenemos el feedback de los comentarios, podemos hacer también la métrica, ¿no? De cuánto alcance tuvo una publicación, también pues podemos ver la segmentación, ¿no? De nuestro alcance, que es qué edades tienen, si son hombres, si son mujeres, cómo se identifica, ¿no? Como todo esto, y entonces ir teniendo claridad de hacia dónde estamos llegando, cómo estamos impactando, que es diferente de repente cuando solo tenemos el margen de un rating, ¿no? Entonces, bueno, cada medio se va a adecuar o va a responder a intereses distintos y pues creo que eso es lo que quería comentar. Y lo último es también pues esto, ¿no? Tener la conciencia de que todo esto que producimos se queda ahí para patrimonio, ¿no? Y eso es súper importante también. Algunos programas de Historia para quién los hemos pensado así, tal cual. Hicimos, por ejemplo, uno sobre la independencia de México, aspectos tácticos, le pusimos. Lo táctico es así muy, muy llamativo, ¿no? Entonces entrevistamos a gente de la Sedena, a las personas del Archivo Histórico de la Sedena, y les dijimos, a ver, ¿qué significa táctico?
¿Qué es estrategia militar? ¿Qué es táctica militar? ¿Cómo está estructurado un ejército? ¿Por qué los insurgentes son un ejército? ¿Por qué la guerra de independencia le decimos guerra? ¿Por qué una batalla no es lo mismo que un combate? Y entonces a lo mejor ese tema puede resultar como, para algunas audiencias, pero para otras no, para otras es súper interesante, porque a ver, ¿por qué el título se llama así, pero no me contaste eso? Entonces me quedo para ver de qué me vas a hablar. Y la otra es que sabemos perfectamente que ese programa se va a quedar ahí como consulta. Y cuando alguien tenga interés en definir estos conceptos o explicárselos a sí mismo, pues va a ir a darle clic ahí otra vez y a reproducirlo en nuestro canal de YouTube. Entonces también es esa conciencia, ¿no? De que sobre todo cuando trabajamos en medios públicos tenemos una responsabilidad enorme porque estamos haciendo uso de recursos públicos. Entonces, justo como ya decía la doctora Melissa, ¿no? A lo mejor el uso de la IA y de los medios digitales está también muy limitado a quien puede acceder técnicamente, económicamente a esto, pero el ideal de los medios públicos es que alcancen a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues también tenemos un deber ahí y es alcanzar a toda la población, ¿no? Para eso se nos paga. Muchas gracias. Le damos la palabra. Bueno, pues retomando la pregunta, creo que algo que nunca debe dejar el historiador es su rigor formativo, su rigor académico y su compromiso con la historia misma, ¿no? Que para mí es como un compromiso con la humanidad también, ¿no? Pero sí, algo que debe soltar es un poco su ego, de querer hacer, normalmente, bueno, todos salimos de la escuela, de la licenciatura, con este ego súper inflado y llegamos y queremos ser convertirnos en el historiador que México estaba esperando, ¿no? O sea, como que queremos inflarnos muchísimo en nuestras obras. Y bueno, cuando llegamos a los medios de comunicación comprendemos que no se puede hacer solito, que tienes que trabajar en equipo, que estás limitado muchas veces por los elementos técnicos. Yo ha habido veces en que yo quiero meter y hacer y decir y me dicen, a ver, bájale tantito, por favor, ¿no? O sea, aguanta. Eso no lo tenemos, ese material, o te invitamos a que busques en todo el archivo del canal a ver si encuentras lo que estás pidiendo, ¿no? Que entrar al archivo del canal es una maravilla, pero es una cosa que te puedes perder ahí, no sé, un año. No, o sea, tratando de clasificar el material. Entonces, esa parte. Luego, esta parte de hacer el contenido, traducir el contenido académico, hacerlo accesible, de verdad que es un reto, porque nosotros llegamos y siempre tenemos este lenguaje tan formal, porque estamos acostumbrados a presentarnos en este tipo de foros, con más seriedad, hacer nuestros documentos, nuestras citas, todos estos documentos tan académicos, y aquí tenemos que relajarnos y bajarnos al nivel, como decía Tamara, no sabemos quién nos está viendo, quién nos está escuchando, y tenemos que hacer accesible y tenemos que ser muy precisos en nuestro vocabulario, en el lenguaje que utilizamos. Tenemos que ser muy precisos. Yo, la verdad es que agradezco al destino que tengo una jefa que es puntillosa en ese sentido, ¿no? Y entonces cuando yo saco mis palabras rimbombantes me dice, a ver, espérate, oye, eso nadie la va a entender. Mira, yo no lo entiendo. Y si yo no lo entiendo, entonces nadie lo va a entender. Ok, ¿no? Demasiado. Ahora, por otra parte, yo la verdad invito a que pues las iniciativas como la de la maestra María Luisa sean generales en todos los, digamos, programas de estudio, porque en todos los programas de estudio nos orientan o hacia la investigación o hacia la docencia, pero siempre se les olvida la divulgación. Y aquí, pues hay muchísimas áreas de oportunidad. En nuestro país, por ejemplo, por muchos años, solamente los contenidos históricos se divulgaban por un canal que nos llegaba a todos. Y nos llegaba a través de pequeñas cápsulas y hasta de caricaturas como el Cantinflas Show. Y así nos enseñaron de alguna manera, nos transmitieron conocimiento histórico.
¿Qué está pasando ahora cuando ya las audiencias se han diversificado tanto como los medios de comunicación? Ya no podemos decir que a través de un canal, aunque sea el canal público, podamos llegarle a toda la población. Entonces, esa parte también creo que es muy importante que reflexionemos como investigadores para ver cómo hemos cambiado y qué otras posibilidades tenemos actualmente. Ahora, a todos, yo sí también les recomiendo llegar a los medios de comunicación y luego regresar a la academia, a la docencia, porque créanme, es como un milagro. De pronto, cuando estamos en el aula, a veces vemos sentaditos a nuestros alumnos bostezando, aburridos, ya se cansaron, no les interesa, y luego llega el examen y peor. Les pides un trabajo de investigación y nada, ¿no? Digo, yo siempre he trabajado en nivel medio superior, me gusta mucho. Soy muy feliz con los alumnos de preparatoria. Entonces, pero de pronto yo ya no podía llegar con ellos, ya no conectaba de alguna manera con ellos. Y entonces todo este caminito por los medios de comunicación, cuando regresé otra vez a la docencia de prepa, ha sido milagroso. No sé qué pasó, pero creo que mi lenguaje sencillo, utilizado en los medios o algo, era algo que les hacía falta a mis alumnos. Y de verdad es algo que les recomiendo porque es como es un ir y venir. Y por eso les decía en un principio, lo que nunca debemos abandonar es el rigor. Ajá. Pero el no dejar nuestro rigor académico no significa que no podamos ser flexibles y adaptarnos, y eso nos va a permitir alcanzar un público más grande. Creo que esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Nos queda un tiempo, si hay alguna otra pregunta. ¿No? Irma, por allá, al fondo. Muchas gracias por sus participaciones. Y esta última parte, Melissa, creo que es fundamental, porque a todos los que estamos aquí, que somos de licenciatura, ¿qué tanto le hemos entrado a esta práctica de los medios de comunicación? ¿Desde dónde? O incluso a la inteligencia artificial. Ya los alumnos la usan, ¿no? Nos hablabas de un valor ético, una cuestión moral, pero si no conocemos las herramientas, ¿cómo vamos a poder incidir en eso? Y creo que ahí nos está sobrepasando todos estos elementos virtuales, ¿no? Pues yo creo que ahí, desde tu experiencia y desde la experiencia de Tamara y de María Luisa, ¿cómo llevar todas estas herramientas a un ámbito quizá de taller? Porque a lo mejor nos hemos estado metiendo más vamos a construir una materia como un seminario, pero me parecería que nos hace falta tallerear, ¿no? Pues no conozco un plan de estudios que tenga talleres, o son muy pocos, ¿no? Y hasta dónde nosotros nos hemos enfrentado a cómo generar talleres sobre ciertos elementos que no sean como el taller de investigación, sino de manera mucho más práctica, o taller de paleografía quizá algunos, ¿no? Pero regresamos otra vez a lo mismo, cómo se construye a partir de las herramientas. Entonces, no sé si ustedes en algún momento en la UAM estamos empezando apenas el diagnóstico para cambiar el plan de estudios, si en algún momento pues nos puedan dar también una asesoría, porque no manejamos eso, indiscutiblemente, ¿no? ¿Quieren comentar? Sí. María Luisa. Bueno, voy a hacer una autopromoción. No, en realidad, bueno, en el plan de estudios de la licenciatura en Historia de la FES Acatlán, ya hay una materia que contempla esta inquietud, que va visualizando este trabajo, ¿cierto? En los medios de comunicación. ¿Se me fue el nombre, Sandra, de la materia?
bueno, ya hasta la materia tiene que ver con esta parte mediática y va hacia una postura más práctica, que es lo que se busca. Y yo agradezco mucho la oportunidad que se me dio para desarrollar este taller, que fue justamente desde la sección de historia con el maestro José Cázares, quien pues apostó por esto, confió también, y creo que no nos ha ido mal, que cada vez aprendemos más de los alumnos, que cada vez podemos ver más las necesidades y que decimos sí, sí apostamos por el taller. Sí, sí es importante, muy importante, y queremos seguir creciendo en él. Bueno, si la jefa de sección me lo permite para el siguiente plan, pero esta es la apuesta, ¿sí? Y yo creo que tiene que ser enseñada justamente en las aulas, en los talleres en este caso. Y yo hablo de la radio, es el medio que confío, pero la parte que han expuesto a mis compañeras son fundamentales, porque nos hablan desde esta parte de las redes sociales, también lo importante que son y que no deberían estar fuera de estos aprendizajes, y la práctica misma, ¿no? Lo que significa la práctica misma. La inteligencia artificial, pues ahí está, pero esta parte moral, como bien lo ha explicado la doctora Melissa, que es fundamental también, ¿no? Y llevarlo a esta práctica, y eso es lo que yo considero. Y muchas gracias por la invitación, Irma, a todos los organizadores de este encuentro. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera decir que definitivamente sí, la tecnología avanza mucho más rápido que los progresos, digamos, que podemos hacer nosotros en nuestras academias, ¿no? Entonces, yo creo que, es algo normal, ¿no? La tecnología avanza más rápido que la ética, eso siempre lo hemos sabido. Sin embargo, como historiadores tenemos que ponernos las pilas completamente para aprender a utilizar estas herramientas y además enseñarles a los alumnos también a usarlas, porque en el caso, obviamente, en el caso de los medios de comunicación, hagan de cuenta que hacemos dos carreras distintas, ¿no? O sea, y que en mi caso tuve que tomar el curso de Periodismo Express sobre la marcha, ¿no? Aprender a hacer entrevistas, a hacer sondeos, y hasta yo me reía de mí misma, pues decía, híjole, tanto tiempo que te la pasaste entrevistando a los muertos que ni te contestaban, y ahora estás pues en otro escenario entrevistando a gente viva, ¿no? Entonces era sí, toda una distinta manera de trabajar, pero que tuve que aprender pues prácticamente sobre la marcha. A mí me hubiera encantado tener el taller con la maestra María Luisa antes, ¿no? De enfrentarme a esto. Ahora, con respecto a las inteligencias artificiales, pues son herramientas que, como les decía, nos facilitan la vida, sí, pero ¿hasta dónde podemos usarlas? ¿Hasta dónde podemos, digamos, no podemos traducir los mensajes que nos envía literalmente? Y tenemos que entender que nosotros también las alimentamos, o sea, es un juego muy extraño y definitivamente es algo que está cada vez más presente, y los alumnos de repente la saben usar más que los profesores. Entonces ahí yo creo que sí es una señal de alerta en donde todos nos debemos de aplicar para aprender estas tecnologías, usar las herramientas, porque además puede ser su uso fantástico, pero, y no significa que por usarlas entonces ya caigamos en la mediocridad, no, es una herramienta nada más, pero que tenemos que aprender a usarla, porque muchas veces los historiadores nos peleamos con la tecnología, estamos seducidos por el pasado, estamos tan inmersos en nuestras lecturas, que de repente el mundo está pasando, y ese es un punto que no debemos olvidar. Siempre nos tenemos que ubicar en el presente, y los cuestionamientos que hacemos desde el presente nos orillan a pensar qué está pasando con esta tecnología, cómo está llegando a todos, cómo está construyendo nuevas formas, nuevos conceptos, y cómo la puedo utilizar a mi favor. Eso creo que sería todo.
Bueno, yo también quiero hacer promoción. En Historia para quién, el 10 de noviembre, la emisión que sigue sobre Día de Muertos, platicamos con una compañera de Guadalajara que hace investigación en panteones históricos y esto, está interesante, pero la emisión del 10 de noviembre es con una compañera que hace divulgación en TikTok y ella hace paleografía en TikTok. Entonces está súper interesante su proyecto porque pensando en la IA, pues lo que hizo Angélica fue hacer un video de qué tanto le gana la IA al paleógrafo, ¿no? Entonces, pues ya hace como el video comparativo y pues no. Pero lo que ella dice es, ahorita, tal vez mañana la IA ya esté, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaría proponer es que exista en los planes de estudio la apertura a tener talleres de actualización constante sobre pues, lo que vaya saliendo, ¿no? O sea, este semestre nos vamos a actualizar, así como le hacen los arquitectos, que cada semestre se actualizan con el uso de sus herramientas, los contadores, ¿no? También con los programas. Nosotros también tenemos que hacer eso. O sea, no porque trabajemos con archivo y con bibliotecas, significa que ya no hay nada más que sacar. O sea, necesitamos cada vez más herramientas y tenemos que abrirnos a esa actualización constante, que también creo nos lleva a pensar nuestra profesión desde un área pues más, pues no sé, mejor, o sea, no sé si mejor, pero que no nos estancamos, pues, o sea, demostramos que el historiador también se está formando, también necesita, o sea, no porque estemos ahí viendo cosas del pasado que ya fueron, no necesitamos estudiar más, ¿no? Y no necesitamos seguirnos formando, al contrario. Entonces, pues eso, creo que, por ejemplo, para redes sociales, el cambio que hubo bueno, para empezar, el universo de Meta, ¿no? Que fue primero Facebook y luego ya se abre también Instagram y luego WhatsApp y como todo esto, o sea, hay un universo de cómo se utiliza esa herramienta, cómo se posiciona en mercado, cómo se crea una marca, o sea, hay muchísimo que trabajar y además, aunque sea una empresa, Meta, cada red funciona diferente y hay que saber cómo dirigirnos y cómo elaborar posts para Facebook, cómo funciona Instagram, cómo funciona WhatsApp, para qué sirven los canales de difusión, cómo los podemos habilitar, cómo van cambiando, por ejemplo, las políticas de YouTube, ¿no? ¿Qué lenguaje podemos usar y qué no? Si trabajamos en una institución pública, no podemos monetizar, por ejemplo, en YouTube, pero si trabajamos de manera autónoma, pues sí podemos. Y entonces, podemos empezar por TikTok, donde a lo mejor no vamos a ganar un peso, pero si hacemos crecer la audiencia, podemos brincar a YouTube y empezar a monetizar. O sea, como estas herramientas que también le dan al estudiantado una opción de trabajo que no sea la misma de siempre. Sí. Yo quiero agregar una cosita nada más, ya que estamos haciendo promoción. El programa donde trabajo sale los sábados a las 7:30, se llama Hagamos que Suceda, y no siempre trata temas históricos, pero el de este sábado sí, porque trata sobre la ópera fílmica Cuauhtémoc, que se va a presentar en el Zócalo y que me parece un proyecto muy interesante de, digamos, esta manera de construir nuevas narrativas sobre nuestra historia a través de una ópera, que además la ópera va a salir al Zócalo, digamos, se va a democratizar este espectáculo que siempre ha estado constreñido en espacios muy cerrados y a veces inaccesibles, pues tengo emoción y a la vez inquietud de ver cómo lo va a recibir la gente. Entonces, bueno, nosotros hicimos un mini documental, nuestros mini documentales sobre todas las historias que hay detrás de la ópera y pues se los recomiendo. Muchas gracias por los anuncios y bueno, con esto cerramos esta mesa de divulgación de la historia. Como buenas divulgadoras son buenas para anunciar y para ofrecernos. Sí, sí. Con Irma tendrían que ver la factura ahí para esto.
Pues muchas gracias a Melissa, a Tamara y María Luisa por sus participaciones. Me parece que enriquecen mucho la discusión que necesitamos en la red y dibujan también rutas de atención a estas problemáticas que tenemos en los diferentes programas de licenciatura. Pues les pido un aplauso y hacemos un receso para el café. Otro anuncio. Aviso de cobro. Pues. La foto, por favor.